Los guardianes de la llama. Luego que Jesús se fue al cielo, Satanás volcó toda su ira sobre la iglesia, la guardiana de la palabra de Dios, buscando destruirla. Pero Dios cuidaría de sus hijos en todo momento. En esta lección veremos cómo Dios cuidó a su pueblo durante los 2000 años que siguieron a la resurrección de Jesús y cómo concedió y sigue concediendo la victoria a su pueblo, los guardianes de la llama. ¡Comencemos! Apocalipsis 12 previó que el pueblo de Dios, la iglesia, sufriría persecución y tendría que huir a partes alejadas de la tierra, pero que Dios los protegería de la destrucción total. La primera persecución contra los cristianos sucedió casi 3 años y medio después que Jesús se fue al cielo. Saulo persiguió y arrestó a muchos cristianos, hasta que él mismo se volvió cristiano, convirtiéndose en el principal fundador de iglesias en Europa y sufriendo persecuciones que lo llevaron a la muerte. Como él, muchas personas no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. En el siglo IV, los cristianos comenzaron a perseguir a otros cristianos. La Iglesia de Roma se atribuyó el derecho de dictar qué se podía enseñar y predicar en el resto de las iglesias, a la vez que el Estado perseguía a todos los que no aceptaran la religión oficial del Estado. Aunque esa época fue dura para los cristianos que creían en la Biblia, Dios proporcionó un medio para transmitir y guardar su palabra a través de los irlandeses, escoceses y los valdenses. Los primeros cristianos de las Islas Británicas, al estar alejados de Roma, recibieron poca influencia de ella y enviaron misioneros a Europa. De igual forma, los valdenses, ocultos en las montañas del norte de Italia, enviaban misioneros a otros países y mantuvieron la llama de la verdad bíblica encendida durante la oscuridad de la Edad Media. Hasta que hombres valientes como Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero y Zwinglio dieron inicio a la Reforma y el pueblo comenzó a redescubrir la verdad. El poder de la Iglesia del Estado fue perdiendo poder hasta que recibió una herida mortal cuando el general Berthier, del ejército napoleónico, arrestó al Papa. Por otro lado, el descubrimiento de América proveyó un territorio virgen a donde los cristianos perseguidos escaparon de la opresión religiosa y los gobiernos absolutistas. La tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Dios cuidó de su palabra y de su pueblo, y aunque muchos pagaron el precio, su sacrificio dio la oportunidad de que miles de personas escucharan el Evangelio. A lo largo de la historia, Dios siempre tuvo un grupo de personas fieles, aunque la mayoría de veces fueron una pequeña minoría. Ese pequeño remanente va desde Enoc, Noé y Abraham hasta los creyentes del fin de la historia. Aunque el pecado parece reinar, ellos se mantienen firmes. Por eso Satanás quiere destruirlos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Durante las protestas de Pekín de 1989, mientras los tanques avanzaban por la ciudad, un hombre armado solo con bolsas de supermercado se puso al frente de los tanques negándose a darles paso. Las fotografías y videos de este incidente inspiraron a miles de personas a defender sus creencias. El remanente de Dios, que lo obedece por amor y recibe sus mensajes proféticos, ese pequeño grupo armado solo con la verdad y la fe de Jesús, se para delante de los tanques de la falsedad, el pecado y el engaño en una valiente protesta final. Bajo el estandarte de los 3 ángeles, enfrenta al mundo invitándolo a ser fiel a Jesús, el Salvador y Rey del universo. El movimiento adventista del séptimo día, formado de creyentes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, se esfuerza por cumplir la misión de Dios y llevar el Evangelio al mundo. Y aunque Satanás lucha por inspirar tibieza, luchas internas, lagunas teológicas y apartar a Jesús de la vista, la Biblia señala que la iglesia remanente saldrá victoriosa al final. La pregunta es, ¿formarás parte del remanente y compartirás con otros la historia de lo que Dios hizo por ti? La historia de Malala Yousafzai, una niña pakistán, cautivó el corazón de miles de personas.
A los 11 años, desafió las restricciones a la educación de la mujer en su región al escribir un blog para la BBC Urdu. Un talibán le disparó en la cabeza, pero luego de recuperarse, creó una organización para ayudar a la educación de las niñas, llegando a ser la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su historia muestra que incluso una sola voz puede inspirar a un cambio positivo y ayudar en la victoria de una causa digna. Como guardianes de la llama del Evangelio, tenemos la misión más digna de todas: llevar el Evangelio a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. La gente necesita oír la buena noticia de que puede escapar de las garras de Satanás y la carga de tristeza y pecado. Necesitan saber que ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador. Satanás es un enemigo derrotado. Ya sea de forma consciente o no, todos buscamos libertad, paz y victoria. Y todo eso y más se encuentra en Jesús. Cuando compartes con otros el triunfo de Jesús en tu vida, cuando das testimonio de la fidelidad y victoria de Dios en tu vida, Satanás queda impotente. Cuando amamos a Dios más que a nosotros mismos, Jesús se vuelve irresistible para todos los que buscan sinceramente la verdad. No dejes que nada silencie tu voz. Y si aún no tienes una historia que contar, solo deja que el poder de Dios actúe en tu vida. Tu historia puede llevar a que miles acepten a Dios. ¿Formarás parte de los guardianes de la llama? Nos vemos en la próxima lección del Gran Conflicto.